Hola y bienvenidos a Bytes Legales. ¡Wow! La inteligencia artificial generativa, o IAGEN, está en boca de todos, ¿verdad? Parece que está revolucionando todo, incluido el mundo legal. Hoy vamos a ahondar en ese tema tan fascinante. Totalmente. Y tenemos tres fuentes increíbles para este deep dive. Una encuesta de Wolters Kluwer, un estudio de Goldman Sachs y un análisis a fondo de la Universidad de Buenos Aires. Con esto vamos a tener una visión panorámica de cómo esa tecnología está impactando la práctica del derecho. Exacto. Y hay algo que me llamó mucho la atención de la encuesta de Wolters Kluwer. Resulta que el 73% de los abogados quieren integrar la IAGEN a su trabajo, pero la misma cantidad admite no saber cómo. Es como tener un cohete espacial en tus manos, pero sin el manual de instrucciones. ¿Por qué crees que existe esta brecha entre el deseo y la realidad? Es una pregunta clave. Yo creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la IAGEN es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Muchos abogados no han tenido la oportunidad de familiarizarse con ella. Hay una curva de aprendizaje y a veces puede ser un poco intimidante enfrentarse a algo desconocido. Claro, entiendo. Por otro lado, creo que también hay un poco de resistencia al cambio, un temor a lo que esta tecnología pueda significar para la profesión legal. Sí, es natural sentir un poco de incertidumbre ante lo nuevo. Pero el estudio de Goldman Sachs nos da una perspectiva interesante. Estima que la IAGEN podría automatizar el 44% del trabajo legal. Es un porcentaje enorme. Hmm. ¿Cómo crees que esto cambiará el día a día de los abogados? Sin duda será un cambio significativo. Imagínate, podrías delegar a la IA en tareas repetitivas y tediosas, como la revisión de documentos o la búsqueda de jurisprudencia. Eso te liberaría tiempo para concentrarte en tareas que requieren más creatividad y estrategia, como la asesoría a clientes o la elaboración de argumentos legales. Sería increíble. Como tener un asistente virtual que nunca se cansa y que nos ayuda con las tareas más mecánicas. Exacto. Y hablando de eficiencia, el estudio de la Universidad de Buenos Aires se centra en cómo la IAGEN puede optimizar diferentes tareas legales. Lo interesante es que la eficiencia varía según la complejidad de la tarea. El estudio revela que la IAGEN es súper eficiente en tareas de complejidad media y alta, como la redacción de demandas o la elaboración de estrategias de litigio. En estos casos, la eficiencia puede llegar hasta un 86%. Impresionante. En cambio, en tareas más simples, como el control de plazos o la gestión de documentos, la eficiencia es menor, alrededor del 56%. O sea que no se trata de aplicar la IAGEN a todo, sino de identificar las tareas donde realmente puede marcar la diferencia y cómo podemos asegurarnos de que la IAGEN nos dé resultados precisos y útiles. Ahí es donde entra el prompting. Básicamente es el arte de hablarle a la IA. Es como darle instrucciones claras y precisas para que entienda lo que queremos y nos dé lo que necesitamos. Aprender a formular las preguntas correctas, los prompts, es fundamental para obtener resultados óptimos. El poder del lenguaje. De hecho, el estudio de la UBA menciona una técnica llamada super prompting, que puede ahorrar hasta un 84% del tiempo. Imagínate hacer en 5 minutos lo que antes te tomaba 30. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Imagina que necesitas redactar una cláusula contractual. En lugar de simplemente pedirle a la IA que redacte una cláusula, puedes darle un super prompt, es decir, una instrucción que incluya detalles específicos, como el tipo de contrato, las partes involucradas, las obligaciones y los derechos de cada una, etc. Cuanto más precisa sea la instrucción, más preciso y útil será el resultado. Es como darle a la IAGEN un mapa súper detallado para que llegue al destino correcto. Es fascinante. Y ya que hablamos de ejemplos concretos, el estudio nos ofrece una serie de legal prompts para diferentes tareas. ¿Podrías compartir algunos con nosotros? Por supuesto. Para redactar preguntas a testigos, un legal prompt podría ser: genera una lista de preguntas relevantes para un testigo que presenció un accidente de tráfico, incluyendo preguntas sobre la velocidad de los vehículos, las condiciones climáticas y la visibilidad en el momento del accidente. Muy útil. Y para diseñar una cláusula contractual, ¿qué tipo de prompt podríamos usar? Podríamos usar algo como: redacta una cláusula de confidencialidad para un contrato de licencia de software, especificando qué información se considera confidencial, quiénes están obligados a mantener la confidencialidad y las consecuencias de una violación de la cláusula. Impresionante. Veo que los legal prompts son como una especie de código secreto para comunicarnos con la IAGEN y obtener resultados a medida. Sin duda, una herramienta poderosa para los abogados del futuro. Totalmente de acuerdo. La IAGEN no va a reemplazar a los abogados, pero aquellos que sepan usarla tendrán una gran ventaja. Cierto. Pero como en toda revolución tecnológica, también hay que tener en cuenta el lado oscuro. Exacto. Y ese es un tema que vamos a abordar en la siguiente parte de nuestro deep dive. Decías que la IAGEN también tiene su lado oscuro. ¿A qué te referías exactamente? Bueno, como cualquier herramienta poderosa, la IAGEN tiene sus riesgos, ¿no? Una preocupación importante es que la IAGEN a veces puede generar información falsa o sesgada. A esto se le llama alucinaciones. Eso sí que suena preocupante.
Imagínate que un juez basa su decisión en información falsa que le dio la IA. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? Es clave recordar que la imagen es solo una herramienta, no un oráculo mágico. Siempre tenemos que ser críticos con la información que nos da y compararla con otras fuentes, ¿verdad? Además, hay que recordar que la imagen aprende de datos. Si esos datos tienen algún sesgo, la IA también lo tendrá. Entonces, al final, la responsabilidad es nuestra, de los abogados, de usar la imagen con ética y con cabeza. Exactamente. Y eso nos lleva a otro tema súper importante, la privacidad de los datos. En el mundo legal manejamos información muy delicada y tenemos que asegurarnos de que la imagen que usemos cumpla con todas las normas de seguridad y confidencialidad. Claro, no podemos arriesgar la información de nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer para proteger la privacidad de los datos cuando usamos la imagen? Hoy varias estrategias. Podemos elegir proveedores de imagen que tengan un historial sólido de seguridad y que cumplan con las regulaciones de privacidad, como el GDPR en Europa. También podemos optar por soluciones de imagen que procesen los datos localmente, en nuestros propios servidores, en lugar de en la nube. Interesante. Y hablando de regulaciones, ¿cómo se está regulando la IA en el ámbito legal a nivel global? Bueno, es un tema que está en constante cambio. La Unión Europea, por ejemplo, está a la vanguardia con su ley de IA. Esta ley establece un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la IA y presta especial atención a los sistemas de alto riesgo, como los que se utilizan en el ámbito judicial o policial. ¿Y qué pasa en otras partes del mundo? ¿Cómo lo están manejando? En Estados Unidos, por ejemplo, están adoptando un enfoque más flexible basado en la autorregulación y en la colaboración entre el gobierno y la industria tecnológica. En China, el gobierno está impulsando el desarrollo de la IA, pero también está implementando controles para garantizar la seguridad y la ética. Entonces parece que hay un consenso general en que la IA necesita ser regulada, pero todavía no hay un modelo único a nivel mundial. Exacto. Y esto nos presenta un desafío a los abogados. Tenemos que estar al tanto de las diferentes regulaciones en cada país para asegurarnos de que nuestro uso de la imagen sea legal y ético. Un verdadero rompecabezas legal. Volviendo a la práctica diaria, ¿cómo podemos integrar la imagen de manera efectiva en nuestro trabajo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el primer paso es identificar las tareas que se pueden automatizar o mejorar con la imagen. Luego tenemos que capacitarnos en el uso de las herramientas de imagen. Y, por supuesto, aprender a formular los prompts adecuados para obtener los resultados que necesitamos. O sea que no se trata solo de comprar la tecnología, sino de desarrollar las habilidades para usarla de forma inteligente. Exacto. Y también es importante tener una mentalidad abierta a la innovación y a la adaptación. La imagen está en constante evolución y tenemos que estar dispuestos a aprender nuevas herramientas y técnicas a medida que surgen. Un desafío constante. Pero también una gran oportunidad para mejorar nuestra eficiencia y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Hablando de desafíos, el estudio de la UBA menciona algunas limitaciones de la imagen que debemos tener en cuenta. Cierto. Por ejemplo, las famosas alucinaciones, donde la IA genera información falsa o sin sentido, pero que a simple vista parece real. Eso podría ser muy peligroso en un juicio. Sin duda. También hay que tener en cuenta los sesgos. La IA puede reflejar prejuicios o discriminación en la información que procesa. Un tema delicado. Tenemos que asegurarnos de que la IA no se convierta en un instrumento de injusticia. Exacto. El estudio también nos advierte sobre las limitaciones de la IA en el razonamiento lógico y su sensibilidad a cómo se formulan las preguntas. Ahí entra de nuevo el arte de prompting. Aprender a comunicarnos con la IA es crucial para obtener buenos resultados. Y para eso se necesita conocimiento, experiencia y una buena dosis de pensamiento crítico. Sin duda, la IA no es una varita mágica, es una herramienta que debemos aprender a usar con sabiduría. Y hablando de sabiduría, ¿qué lecciones aprendidas sobre el uso de la imagen en el derecho nos ofrece el estudio? Bueno, por ejemplo, se ha descubierto que no todas las tareas son igualmente aptas para la automatización con imagen. Hay que ser selectivos y estratégicos al aplicar la tecnología. Claro, hay que ser selectivos y estratégicos en la aplicación de la tecnología. Exactamente. Otro punto clave es la importancia de adaptar los prompts a las necesidades de cada caso. No podemos usar plantillas genéricas, tenemos que personalizar la interacción con la IA. Los famosos trajes a medida. No se trata de usar plantillas genéricas, sino de personalizar la interacción con la IA. Correcto. El estudio también destaca la importancia de medir el impacto de la imagen en la productividad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Ajá. No solo cuánto tiempo ahorramos, sino también cómo mejora la calidad de nuestro trabajo. Y para eso se necesita un enfoque multidisciplinario, donde abogados y expertos en tecnología trabajen juntos. El equipo ideal para el futuro del derecho. Y hablando de futuro, el estudio nos presenta un nuevo paradigma en el uso de la imagen, los prompt optimizados como templates. Exacto.
Es una forma de aprovechar el trabajo que ya se ha hecho y generar resultados más eficientes y consistentes. Me encanta la idea. Es como tener un asistente virtual que te ayuda a ser más productivo y preciso. Y lo mejor es que el estudio nos da ejemplos concretos de cómo crear estos templates para diferentes áreas del derecho. Increíble. Es como tener un tesoro de herramientas a nuestra disposición. Sin duda. Pero como con cualquier tesoro, hay que saber usarlo con sabiduría. La imagen es una herramienta poderosa, pero no es una solución mágica. Es cierto. Siempre se necesita el juicio humano, la ética y el conocimiento legal para tomar las mejores decisiones. Y a pesar de todos estos avances, el estudio no se queda ahí. Nos invita a reflexionar sobre una cuestión crucial: el futuro del derecho en la era de la IA. Así es. Y aunque no tengamos una bola de cristal, el estudio nos da pistas valiosas para anticiparnos al futuro. Cierto. Hemos visto que la imagen puede automatizar tareas, analizar información, incluso redactar documentos legales. Pero también hemos aprendido que la clave está en usarla con inteligencia, ética y supervisión humana. Exacto. La imagen no es un reemplazo, sino un complemento a nuestras habilidades como abogados. Y en ese sentido, creo que la imagen nos impulsará a desarrollar nuevas competencias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el dominio del prompting. Es decir, la capacidad de formular preguntas precisas a la IA para obtener respuestas relevantes. Seremos los encantadores de IA. Jeje, algo así. También será crucial el pensamiento crítico para evaluar la información que nos proporciona la IA, detectar sesgos o errores. Abogados detectives. Y no olvidemos la adaptabilidad. La IA está en constante evolución, así que debemos estar preparados para aprender nuevas herramientas, nuevas técnicas. Un desafío constante. Pero también una oportunidad para mantenernos a la vanguardia del derecho. Sin duda. Y creo que la imagen nos permitirá enfocarnos en tareas más estratégicas, creativas, humanas. Dejar de lado el papeleo y dedicarnos a la esencia del derecho. Exacto. A construir argumentos sólidos, a negociar acuerdos justos, a defender los derechos de nuestros clientes con pasión y convicción. Esa es la visión que me inspira. Y para alcanzarla debemos abrazar la innovación, pero con responsabilidad y ética. Cuidar la privacidad de los datos, garantizar la transparencia en los procesos, no delegar ciegamente en la tecnología. Y recordar siempre que la justicia no es un algoritmo, sino un valor humano que debemos proteger y promover. Palabras sabias para cerrar esta parte del deep dive. Palabras sabias. Entonces, si la imagen nos libera de las tareas más tediosas y nos permite enfocarnos en la estrategia, la creatividad, la esencia misma del derecho, ¿qué habilidades necesitaremos los abogados del futuro para prosperar en esta nueva era? Esa es la pregunta clave, ¿no? Y aunque el futuro siempre es un misterio, el estudio de la UBA nos da algunas pistas. Por ejemplo, menciona la importancia del pensamiento crítico. Ya no será suficiente con conocer la ley. Tendremos que saber analizar la información que nos da la IA, detectar posibles sesgos, inconsistencias o incluso estas alucinaciones que mencionábamos antes. Seremos como detectives legales, buscando la verdad detrás de los algoritmos. Sí me gustó esa imagen. Abogados detectives usando la lógica y la razón para descifrar el código de la IA. Y hablando de código, ¿qué otras habilidades serán esenciales? ¿En qué más tenemos que prepararnos? Bueno, dominar el prompting será fundamental, es decir, saber formular las preguntas correctas a la IA para obtener respuestas relevantes y precisas. Como decíamos antes, es como darle a la IA un mapa detallado para que nos lleve al destino correcto. Exacto. Y para eso necesitaremos no solo conocimientos legales, sino también una comprensión básica de cómo funciona la IA. Claro, no se trata solo de apretar un botón y esperar que la IA haga magia. Necesitamos entender cómo funciona, cómo piensa, para poder comunicarnos con ella de forma efectiva. Y también, como decíamos antes, ser conscientes de sus limitaciones. La IA es una herramienta poderosa, pero no es infalible. Exactamente. Y esa conciencia de las limitaciones de la IA nos lleva a otra habilidad clave, la adaptabilidad. La tecnología está en constante evolución y lo que hoy es la vanguardia, mañana puede ser obsoleto. Los abogados del futuro necesitaremos ser flexibles, estar dispuestos a aprender nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos enfoques. En definitiva, adaptarnos al ritmo acelerado del cambio tecnológico. Un desafío constante, sin duda, pero también una oportunidad para mantenernos a la vanguardia, para reinventarnos, para ser más eficientes, más creativos, más estratégicos y, en última instancia, para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. La IA no viene a reemplazar a los abogados, sino a potenciarnos, a liberarnos de las tareas más tediosas y a permitirnos concentrarnos en lo que realmente importa. Defender los derechos de nuestros clientes, buscar la justicia, construir un mundo más justo. Esa es la visión que me inspira.
No se trata de temer a la IA, sino de abrazarla como una herramienta para el bien, para hacer nuestro trabajo mejor, más rápido, más justo. Y para eso necesitamos estar preparados, capacitarnos, adaptarnos y sobre todo mantener siempre presente nuestra ética profesional y nuestro compromiso con la justicia. Muy bien dicho. La IA no es el futuro del derecho, somos nosotros, los abogados, quienes construiremos ese futuro. Y con la IA como aliada, estoy seguro de que podemos crear un sistema legal más eficiente, más justo y más accesible para todos. Palabras inspiradoras para cerrar este Deep Dive. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu visión con nosotros. Qué placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo te imaginas tu futuro como abogado en la era de la IA? Hasta la próxima.